Bueno, hoy estoy aquí en la terraza, un poquito castigado. Hay que respetar, el día tiene que practicar. Y, y aquí, hace una mañana espléndida. Sigo con este libro de conversaciones de estética de Luigi Pearson. Y arranco con el primer capítulo que estuve ayer analizando. Bueno, no voy a meterme en él porque tomé muchas notas y tampoco quiero estar aquí leyendo. Únicamente decirlo lo que más me llamó la atención. Es muy interesante todo lo que comenta él, pero hay que tener en cuenta una cosa importante, que este hombre escribía desde los años 60, 1961 creo, 65, bueno, años, es media de los 60 pongamos. Y está un poquito, él es profesor, era profesor en la de estética en la Universidad de Filosofía de Turín, Polonia, no, en Turín. Y él un poquito lo que se ponía en guardia. Yo lo noto que se ponía en guardia entre algo que estaba aconteciendo en aquella época. En Europa, en Alemania concretamente, aparecía la figura de Joseph Beuys en la escuela de Düsseldorf, con un nuevo concepto totalmente distinto a lo que se había proclamado anteriormente, ¿no? Esto fue el resultado de las consecuencias que estaban dándose en aquella época entre dos potencias, la antigua Unión Soviética, la Guerra Fría antigua Unión Soviética con las potencias occidentales de generalmente Estados Unidos, ¿no? De lo que es el capitalismo. Y en medio estaba una Europa que se estaba, sobre todo la Europa alemana, que se estaba, digamos, reconstruyendo de las cenizas de todo lo que fue la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esta fue la primera generación de artistas salido ya de esos, bueno, Joseph Beuys, cierto que había combatido en la Segunda Guerra Mundial, pero era un joven de creo que tenía 21 años y claro, pero digamos que con él surgió en Düsseldorf aquella primera generación de artistas, digamos que fueron niños de la posguerra alemana, ¿no? Que luego fueron de gran impacto porque se fundó el partido de los Verdes, un nuevo concepto del arte extendido a la vida, era lo que ellos tiene mucho también que ver con lo que era el arte povera con respecto a la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Surge cuando todo el escenario de las ciudades se llena de escombros y aquellos chavales que días antes habían estado siendo víctimas de los bombardeos ven que termina el bombardeo, sale la luz, salen fuera de, digamos, de sus escondrijos y se encuentran con montañas y montañas de material que deben emplear para reconstruir las casas, los edificios. Claro, y eso fue una fuente tremenda de material que terminó en esculturas y en obras de arte, ¿no? Ahí surgió. Y en Alemania pasó un poquito igual. Del arte este colectivo de todos juntos ir a reconstruir las ciudades, a quitar los escombros, a que finalmente fueron mujeres y niños. Aquí en Múnich, donde yo vivo, la catedral se llama la Frauenkirche, de Iglesia de las Mujeres, porque fueron ellas las que realmente tras la guerra, al haberse extinguido, digamos, todo el personal masculino en la guerra, pues fueron mujeres y niños los que se dedicaron a recomponer los edificios y ya a desescombrar toda la ciudad, ¿no? Y de ahí surgió esa primera generación de artistas, un concepto de lo que era la comuna, de trabajar todos juntos, de los verdes, la naturaleza, un reencuentro digamos, todo lo contrario a lo que es la catombe de la civilización que habían vivido, ¿no? Y esto Luigi Pearson lo tiene muy, muy presente cuando escribió esto. En cierto modo, yo no estoy algo de acuerdo con él. Bueno, él insiste que en lo que es la figura del artista en aquella época y distingue entre dos facultades distintas, ¿no? Que hay que separar, ¿no? Por un lado, y lo dice un poco como con burlándose de la tendencia que él estaba viviendo a su alrededor, se dedicaba a la estética y todas estas nuevas corrientes le llegaban por revistas, por artículos, y él no se ve que no terminaba de aceptarlo. Decía que era un poco el concepto de que luego se hizo común en toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Del concepto del arte expandido a la vida, ¿no? En el que salir del taller de pintura, salir del taller de escultura, del taller de grabado, incluso del teatro o el cine. Es cierto que él critica al cine como no acepta, no está de acuerdo en que el cine se considera en aquella época digamos una faceta del arte, ¿no?
pero vamos, eso es un tema aparte. Todo el tema del arte expandido que digo, de llevar la vida, el arte a las facetas de la vida, es algo que Paerson quiere distinguir claramente de un prototipo de un tipo de artista que él defiende. Claro, él viene de la Italia que es la cuna del Renacimiento, y está, o sea, en esa Italia que en cada esquina habían piezas de museos, habían obras de arte magníficas, ¿no? De todo lo que era el 480, el 580, el barroco italiano, el neoclasicismo también. Entonces está a favor un poquito se ríe del nuevo artista que está surgiendo con la segunda mitad del siglo XX, y defiende y distingue el artista, digamos, propio del arete griega, ¿no? De la virtud, ¿no? O la poesis también, aristotélica, no platónica. Es cierto que habla, y ahí habla de que a base de trabajo, de constancia, de trabajar sobre la imitación, de digamos, la superación diaria en la técnica, se consigue digamos, forjarse uno como artista frente a estos otros que empiezan a desarrollar la performance, las acciones, a realizar esculturas con materiales extraídos de residuos, con escombros, con objetos, el objeto como obra de arte. Todas esas tendencias parece que él no lo tiene muy claro, y este tomo, el primer capítulo, lo rechaza, ¿no? Pero no deja por ello decir cosas muy interesantes, ¿no? Dice: quiero resaltar que el legítimo deseo de subrayar la extensión del arte a toda experiencia y su presencia en la vida debe implicar la confusión entre artisticidad inherente al trabajo humano y el arte emergente de la vida humana. O sea, lo que habla la artisticidad, digamos, esa palabra la emplea como riéndose un poco de toda esta corriente que hay de aplicar, llevar a la galería de arte piezas extraídas de múltiples oficios, ¿no? O sea, pues hoy, por ejemplo, podemos pensar en la figura del chef como Ferrar Adrián exponiendo la documenta presentando sus platos, la documenta de Kassel, ¿no? Es algo que él no lo termina de ver muy claro, ¿no? Dice que lo que caracteriza esta artisticidad genérica de la actividad humana es la tendencia a elevarse y a la búsqueda de perfección que tiende a la mejora y a la imitación. Lo que caracteriza al arte específico, al arte concreto, es su naturaleza paradigmática que aspira a convertirse en norma y modelo. Aquí lo que plantea que son dos categorías de arte distintas. Por una, el arte de verdad, que él cree de verdad, el serio, el de las escuelas, el arte, digamos, independientemente de que si sea materia abstracta o sea materia figurativa, ¿no? El arte de escuela. Y que lo otro, lo que percibe a su alrededor es cierta, que tiende a buscar la perfección, tiende a mejorar imitando, pero no generando, ¿no? También comenta que la artisticidad es inherente a la entera laboriosidad humana y no es arte, aunque sea su supuesto necesario. Jamás surgiría en el arte verdadero y genuino en el ámbito del trabajo humano si éste no tuviese un carácter genéricamente artístico o formativo. Dice que esa artisticidad, esos todos nuevos formas de categorías de arte propias de la segunda parte, que si llegarán y se potenciarán en la segunda parte del siglo XX, que no son serias, no tiene ese carácter genuinamente artístico y formativo que realmente debe tener la obra de arte, ¿no? Y dice que en una época de masas como la nuestra prevalece el concepto de expresión sobre el de perfección, y esto lo dice él también como lucrándose de ello, ¿no? Que todo es expresivo, todo es creativo, y él habla más que, vamos, en parte también tiene razón, que los extremos nunca fueron buenos. Él por un lado no acepta lo que está sucediendo, voluntariamente, por ejemplo, la figura de Arthur Danto,
que es un contemporáneo suyo, pero profesor en Estados Unidos, y que realmente vio claro lo que estaba pasando. Para Arthur J. Danto, dice que hay dos momentos claves en el arte del siglo. La historia del arte termina en 1964 con la exposición de las cajas de brillo de Andy Warhol en la Galería Stable de Nueva York. Dice que ahí fue el final. Ahí termina la historia del arte occidental que lleva 2000 años de carrera, y que ahí se inicia un nuevo ciclo en el que el arte se expande, sale de los talleres de dibujo, de pintura, de grabado y de escultura para irse a los talleres de cocina, a los talleres de filmación, ¿sabes? A las escuelas de artes y oficios, a las artes gráficas, a la publicidad, al cine, la fotografía, por supuesto, y que es digamos, el nuevo paradigma del arte en el que estamos hoy inmersos. O sea, el arte que hoy hablamos de, digamos, como muchos se empeñan en aplicar la inteligencia artificial como un punto de inflexión. Anteriormente se marcó también hace 2-3 décadas con el arte digital, y anteriormente se plantó digamos, con el arte reproductivo, ¿sabes? En la figura de Warhol, que anteriormente, una década antes, Walter Benjamin, en su famoso ensayo sobre la obra de arte en la época de la obra de arte en la época de la impresión técnica, ¿no? Algo así, de su manifestación técnica, ¿no? Venía algo a decir como yo puedo tener una Gioconda en casa, no hay más que comprarme un póster, una reproducción, y llevármela a casa. ¿Qué diferencia entre la original y la que yo tengo? Cuando la fotografía consigue realmente hacer una copia idéntica, ¿no? Claro, Walter también sabía la diferencia. De ahí está su concepto de lo que él llamaba el aura de arte, que realmente la pieza única, la pieza que tiene los defectos, los sellos, todos los accidentes y manifestaciones de quien la ha ejecutado, del artista, ¿no? Una copia fotográfica, por muy veraz y fiel a la realidad que sea, nunca tendrá esa característica. Es como un cadáver momificado, perfectamente modificado, pero no tiene esa alma, no tiene esa vida. Y es algo que no desde Walter Benjamin, yo creo que desde la antigua Grecia se tenía bien claro, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Pero lo que es interesante es tomar de mano, o sea, echar mano de estas lecturas y tener bien claro cuándo fueron escritas y el contexto que rodeaba a la persona que las escribió, que era una persona muy conocedora de los medios, pero que no terminaba. Él pertenecía a una generación anterior y no terminaba. Pasaba un poco, yo creo, como la figura de Eugenio Dorsa en España, ¿sabes? En el crítico que tuvimos en España. No terminaba de aceptar en los nuevos tiempos que venían. Entonces, digamos, era como el último gran sabio de Filipinas, ¿no? Y nada, y esto es todo lo que quería decir hoy. Ahora ya parece que Ulvilla ha terminado de ensayar. Está haciendo un poquito de frío, se ha ido el sol y nada, pues aquí os dejo con mis intervenciones, y que pasen un buen día y Dios les bendiga. Un besote.